Vale, tengo una gran taza aquí, a ver si no me tiro todo encima. Sí, pues me fui estaba de viaje y yo con mis amigas regresé. Esto como tengo sí. Súper. Gracias. La membrana y el segmento. Va, entonces, Pero la verdad, de regreso. ¿cómo ver esto? Hoy estoy teniendo muchos problemas técnicos. Ya, no me tengas cosas en la vida. Ya. Hola maestra, buenos días compañeros. Hola, Fer, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, continuamos. Gracias. Gracias. Vale. em, entonces, em, les había contado yo que la idea de la sesión de hoy es hacer un poco una revisión de las olas del feminismo y cómo estas se, se construyen más bien más bien una vez que ha pasado el tiempo em, y como a partir o alrededor de ciertos bloques de cuerpos teóricos. Em, entonces, hoy vamos a ver un poco eso. Van a ver que se va a enlazar mucho, incluso el progreso eh, de de las olas del feminismo hace mucho sentido en cómo está construida la UCA, solo no tiene esos títulos. Em, y finalmente, bueno, más bien antes de eso, a ver, fechas importantes, estamos ya en la última semanita de la UCA. Les debo calificaciones a algunas, creo que son menos, pero todavía les debo algunas calificaciones. Entonces, si alguien está angustiada porque no le he dado retro, dígame. Yo también estoy angustiada. Pero dígame. Y indicaciones de la actividad final, que es la que di la vez pasada, pero bueno, de esa, de la integradora. Y entonces un poco como que hemos visto y las olas de feminismo. Entonces, fechas importantes, la actividad integradora empieza ahora, o sea, digamos que el contenido de los módulos como tal ya se acabó. La actividad integradora empieza ahora y termina hasta el 29 de octubre y tienen un examen final del 27 al 29 de octubre. Ya les mandé por correo una como guía de estudios. Eh, Les dividí una parte de la bibliografía como específica para el módulo uno que es como un poquito más introductoria. No, es cierto, no sé si se la deja así o si la junté toda. Y ahí no les puse ya todo lo que tienen en la UCA, en los materiales de la UCA, porque si no sería interminable la bibliografía. Les dejé solo como algunas cosas que son claves que están en la bibliografía, que podría parecer que están repetidas, pero esto hace sentido que estén para contenido específico. Y y algunas otras cosas como de material adicional, de lecturas adicionales, eh, que creo que son importantes y que les pueden ayudar tanto al examen como para que se lo lleven, sobre todo quienes están o van a trabajar o le quieren meter un tinte o una línea de perspectiva de género a sus proyectos terminales. La actividad del módulo 4 les decía que va a ser un podcast. Eh, Van a recuperar los elementos que expliquen la distinción política y cultural que se relacionan con el género, la ciudadanía y la democracia a partir del uso de redes. Estábamos poniendo la vez pasada como algunos ejemplos. Eh, pueden, lo pueden hacer un poco más largo de 5 minutos si lo quieren hacer como en un formato quizás un poquito más académico, que vayan a incluir más como una cosa de conceptos y sienten que necesitan un poquito más de tiempo, se puede. Solo les pediría que sí, no se pasen de los 10 minutos, eh, de preferencia que quede entre los 3 y los 5, em, porque porque pues tengo que escuchar muchos podcasts, ¿no? Y pensando ¿no? Es como una manera de escucharles y conocer un poco más
también cómo piensan y cómo hablan. Hay como puntos que tienen que estar, que están aquí, que están en en la rúbrica, pero eh, se pueden, lo pueden hacer de forma distinta. Eh, y hay que usar mínimo tres fuentes de información. Dice ensayo, se me olvidó que les iba a corregir lo de ensayo. Eh, para el podcast pueden decir, como dice Judith Butler en su texto de tal año, que el género se entiende como, o algo así. Em, o en el guión, porque les voy a pedir que compartan como un guioncito, que pongan también las referencias a lo largo del texto. Lo mero bueno. La actividad integradora de esta UCAI, porque ustedes ya son muy expertos en los temas y en la escritura, van a hacer un ensayo. Y entonces lo que les vamos a pedir en el ensayo, perdón, estoy mirando como- eh, es a partir de las reflexiones y a partir de lo revisado en los cuatro módulos, que respondan cuáles son las características políticas, económicas y culturales en las que se da la disputa de género en México y en el mundo en el contexto de la sociedad económica. Eh, hay que, ¿no? Insisto, como retomar, revisar tus notas, el contenido en general y es un, ya saben, todo formato de ensayo académico, una introducción, un desarrollo y conclusiones, de máximo 5 cuartillas, tendrían que ser más o menos 2000 palabras. Si alguien va a poner como algún mapa, algún esquema o así, se pasa de las 5 cuartillas, no pasa nada. Solo procurar quedarse en el margen de las 2200 palabras de preferencia. Em, ya si se pasan de las 2200, ya les haré una anotación. No las voy a reprobar, pero, pero se considerará. Em, y en un poco como que, eh, ¿cómo se ve esta disputa de género? ¿Cuáles son estas características políticas, económicas y sociales que vemos en esta disputa constante del género actualmente? Em, Entonces habrá que pensar en la construcción social del género, eh, lo que entregábamos y lo que entregaban y lo que revisábamos en el primer módulo de como la diferencia entre la biología y la construcción social, por qué hablamos de que el género es más bien una construcción social y cuáles son las características que tiene. Cuestiones, perdón, cuestiones de identidad y de diferencia, es más bien el contenido del módulo 2 eh, y el género como sistema desigual, contenido del módulo 3 poco en cómo se entiende, en cómo se gestiona a partir del patriarcado, cuáles son las líneas que se ven, etcétera. Y finalmente, género, ciudadanía y democracia. Un poco cómo se ve ahora, cuáles son los espacios que se han conquistado, que se han logrado tener, que se han logrado abrir y cuáles son, si tenemos deudas, que por supuesto que las tenemos, pero como cuáles serían em, estas características eh, y retos en estas cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales. Em, la rúbrica dice que el deber ser tienen que ser por lo menos tres fuentes de información. Yo lo que les pediría es que si van a usar, o sea, que sean más de tres, que hemos leído mucho, están los últimos semestres, entonces que sean más de tres fuentes, pero pues, sí están en ¿verdad? Y lo que sí es, si van a utilizar, si van a hacer referencia al contenido de la UCA, módulo 1, módulo 2, módulo 4, eh, que sean tres además o sea, el contenido creado para la UCA, por supuesto que es de valor académico y se considera, solo que sean adicionales pensando en la chamba de la tarea de la investigación de la lectura adicional.
Tienen, insisto, un montón de materiales ya en los materiales del azúcar, de lo que yo les he compartido, de lo que les agregué en la lista, en la guía de estudios. Y pues hay un chorro de cosas, ¿no? Entonces, una búsqueda en Google Scholar o Academia Edu o ResearchGate pueden, pueden ser eh, la, ignoremos esto es de la, aquí, un segundo, voy a quitar. Vale. Eh, es una pendiente de que a ustedes no les toca hacer. Vale. Eh, un poco, bueno, antes de que yo em, me arranque allá, sé que algunas están en la chamba y entonces no podrán abrir mucho el micro, pero quienes puedan abrirlo y contar em, algún concepto, algún aprendizaje, algo de lo que hayamos visto hasta ahora, porque hablamos de construcción social de género, de teorías de género, ¿no? Un poco qué hemos visto en esta UCA, qué han aprendido, cuéntenme. Profe, si me lo permite, yo participo en 10 minutos. Sí, claro. Em, voy a ir avanzando entonces. Em, a reserva de que escuchemos más adelantito a Fer. Lo que hemos hecho a grandes rasgos en la UCA es hablar de teorías de género, revisar, estudiar, conocer algunas de las teorías de género. Y las teorías de género básicamente lo que hacen es analizar cómo se construye y regula el género y la sexualidad en las sociedades, sobre todo en nuestra sociedad actual, en nuestro contexto como histórico, social, político, cultural, etcétera. Una cosa que es fundamental para las teorías de género y es como el punto de partida eh, de las teorías es distinguir entre el sexo biológico y el género como construcción social. Em, y a partir de ahí pensar en la identidad de género y los roles de género. Entonces ha habido como algunos de los textos, algunos de otras formas de seminarios, trabajos, etcétera, hablan como de la diferencia sexual a la identidad de género o a la perspectiva de género, eh, que se refiere justo a esta como proceso, esta transición eh, de, de cómo se consideran y de cómo se conciben las teorías de género. Otra de las cosas claves que van a hacer o que han hecho las teorías de género eh, desde sus inicios es de criticar y cuestionar las estructuras de poder, sobre todo poniendo como nombres y focos de análisis en el patriarcado, lo patriarcal, lo colonial, lo capitalista, etcétera. Un poco entender cómo son estas dinámicas y cómo estas dinámicas se interconectan y producen ciertas dinámicas y ciertos campos de conocimiento y ciertos campos de acción, esferas de poder, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que vamos a ver más, de manera como más repetida y sostenida es lo personal es político, que yo creo que tiene como distintas dimensiones, implicaciones y significados. Por un lado, hablar de lo que me pasa en lo privado, lo que me pasa en lo personal, está afectado también o informado o condicionado
por lo político, por lo que pasa en el afuera, por lo que pasa en la cultura, en la sociedad, y también el poder que tiene, el poder político que tiene lo que yo hago al interior y, y el poder que tiene hacia afuera mi actuar, en lo personal, en lo íntimo, en mis relaciones más cercanas. Hay un poder transformativo, hay un poder de agencia política, la agencia política y lo político entendido como el pensamiento en lo colectivo, en la comunidad, en la sociedad, no necesariamente como, más bien, y no como exclusivo de partidos políticos y clase política. En este contexto, entonces vamos a tener, bueno, tenemos las olas del feminismo. Y una cosa que es importante considerar es que cuando hablamos de las olas del feminismo, hablamos de cómo hemos agrupado movimientos sociales y teóricas y manifestaciones y discursos y etcétera, eh, no, no que se hayan autodenominado como, pues nosotros vamos a hacer la primera ola del feminismo y vamos a hablar de esto, sino eh, se denominan así por como los momentos que van sucediendo y porque además, pues justo como las olas, ¿no? Hay momentos como de muchísima producción y muchísima generación y luego hay como una cierta calma, como si se asimilara lo que acaba de pasar. Y luego otra vez, y entonces van cambiando y se van como modificando y enriqueciendo eh, cada una de las olas. Em, entonces, en la primera ola del feminismo, va como de finales del siglo XIX al siglo XX, los temas principales que vamos a ver es el derecho al voto, a la educación y a la propiedad y la igualdad legal con los hombres. Una de las características que tiene esto y que cuando lo diga en voz alta va a hacer sentido, es que está centrado en mujeres blancas en clase media. ¿No? O sea, este derecho al voto, a la educación y a la propiedad en estos siglos en realidad surgen de una necesidad o de un interés de un tipo de mujeres en específico. O sea, si pensamos en esta primera ola, en las sufragistas eran las británicas de clase media, blancas, que estaban en estos movimientos. Por supuesto, a la par o como respuesta surgen voces disidentes, pero sí hay como un enfoque muy grande y como la primera ola de feminismo y se busca, o sea, un montón de los textos que hay y de las imágenes que hay son prácticamente mujeres blancas de clase media. Entonces, en estos exponentes claves tenemos a Olympe de Gouges de Francia con la Declaración de los Derechos de la Mujer de 1791. Si se dan cuenta, en la Declaración de los Derechos de la Mujer creo que ya no lo hablamos la sesión pasada, pero es 1 o 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, que se hace en Francia. Entonces, no hay como esta réplica, este debate eh, reclamo de Holland a la Declaración de los Derechos del Hombre. Luego Mary Wollstonecraft, que tiene un monumento precioso en Manchester, de la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Eh, y luego tenemos como respuesta a estos dos textos que ya en sí mismo eran críticos, pero de los hombres blancos, un texto de una activista afrodescendiente estadounidense, Sojourner Truth, nunca puedo decir bien su nombre, eh, y en un discurso que titula ¿Acaso no soy una mujer? em, Porque en el contenido un poco que hay en los textos de las europeas, hablan desde un lugar justo de una posición económica, de una posición racial, etcétera, distinta. em, y entonces hablan del ser mujer desde ahí, o de los derechos de las mujeres, pero las mujeres pensadas en esta concepción y con estas características. Y entonces el texto de Ruth justo es y entonces yo no soy una mujer. ¿Qué? No, ¿dónde está esta línea? En la segunda ola del feminismo va como de los 60 a los 80. Adelante, Fernando.
No, no, continúe, profesora, ya cierre y ya continúo yo. Vale. Em, en la segunda ola, entonces tenemos esto de los 60 a los 80 y hay como, está en el contexto de la revolución sexual. Entonces, hay como todo un auge, un movimiento súper fuerte por los derechos sexuales y reproductivos, em, por la participación laboral. Esta necesidad y deseo como de incluirse en el mundo laboral y tener como posibilidades distintas, y la crítica a la opresión dentro del hogar. Pensemos que cuando surge esta segunda ola del feminismo, que en realidad empieza un par de años como antes, no necesariamente en los 60, sino unos años antes, como en la primera ola del feminismo, pues, parámetros amplios, pero tienen como textos como cosas muy específicas que pasan desde antes. La segunda ola coincide también como con el cierre, ¿no? Como con la posguerra. Entonces hay un regreso, primero la necesidad de las mujeres de salir de casa a ocupar posiciones en el ámbito público. No solamente las enfermeras y en el servicio postal, sino en un montón de espacios de trabajo que pues quedaron vacíos porque los hombres se fueron a las guerras. em, de pronto regresan los hombres y entonces como un deseo de las mujeres de regresar a la participación laboral, una crisis en muchos hogares y en muchos países que además era necesario que las mujeres siguieran trabajando, eh, y una y como una concientización de un poco la violencia y la opresión que ya se vivía, y por otro lado, como el crecimiento de la violencia que se vivió un poco, ¿no? Informado quizás por el trauma y etcétera, ¿no? Estas cosas como de el síndrome de estrés postraumático, los índices de aumento de consumo de alcohol, etcétera, por la crisis en la que regresaron y el incremento entonces de violencia, al interior del hogar. Entonces hay como un movimiento muy grande que va como, van pasando muchas cosas al mismo tiempo, pues, y entonces desencadena en esta segunda ola con una posibilidad de las mujeres de mirarse a sí mismas. Eh, y entonces tenemos en este contexto, primero a Simone de Beauvoir, una mujer con su frase, perdón, Simone de Beauvoir, el texto de El segundo sexo, eh, donde plantea que que no se nace mujer, se llega a serlo. No, no, uno no nace mujer, deviene mujer. Tiene que ver con esta justo construcción social, del género, en que no es que nosotras nazcamos y se nos dé un manual o sea, más bien por nacer con este cuerpo ya sabemos cómo movernos en este cuerpo, sino se nos va formando para movernos así. Eh, y a mí este texto me parece interesante porque sí, un poco por la fecha, y por el contenido, siento que hace un puente interesante, entre la primera ola y la segunda ola. Hay gente que de hecho tiene a Simone de Beauvoir como parte de la primera ola en realidad, eh, porque como que cierra y le termina como de poner nombre, y piezas a la primera ola. Luego tiene otras reflexiones que hace, la catalogan ya más en la segunda, pero es diferente. Y luego está en el texto de Betty Friedan, que es esta portada del libro que les pongo, al lado, de la mística de la feminidad, eh, que critica el rol del ama de casa, que le decía como desde dónde o por qué con estas características, y por qué eh, vestía de esta manera, y por qué, como un poco en este cumplir un deseo, una fantasía, o que sea como con el objetivo de satisfacer al otro, no necesariamente las necesidades propias o un interés o bien común. Y finalmente, otra de las exponentes como claves de esta segunda ola es Bell Hooks, que es quien hace de manera más, como más incisiva y con más elementos teóricos quizás,
esta introducción de el análisis de raza, clase y género, sin ponerle un nombre específico todavía, pero diciendo como, a ver, pensemos en que no todas las mujeres enfrentamos el mismo, que no es lo mismo ser una mujer rica, blanca, que ser una mujer negra pobre, o una mujer blanca pobre, o una mujer negra no tan pobre, ¿no? Como hay estas diferencias eh, que son importantes y que hacen una diferencia en cómo vivimos el género y qué es lo que se espera también del ser mujer. Eh, Se nos están acabando los primeros 10 minutos de la llamada. Eh, Me queda 2 olas del feminismo. Entonces, Fer, no sé si quieres hacer tu comentario de una vez, aprovechando que tienes, bueno, si es que tienes chance. Sí, sí, claro, profesora. Adelante. Muchas gracias. Sí, bien, como lo vimos en las UCAS, lo primero comprendió al análisis del patriarcado y vimos autoras como Justine Butler. Eh, Busqué su libro, el cual tiene como título El género en disputa. Lo leí y hay puntos muy importantes que toma esta autora, que es teorizar lo binario, lo unitario, la identidad y la metafísica de la sustancia, del lenguaje, poder y estratégica de los desplazamientos. Otra cosa que también va acorde al patriarcado es de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual ellos hacen puntual y referencia a que es un sistema patriarcal y lo contextualizan de la siguiente manera: un tema imprescindible al hablar de las relaciones de poder y concretamente perdón, del desbalance que existe en este sentido entre mujeres y hombres es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal es una orden social basada en la división sexual y en el conjunto de acciones y relaciones estructurales de acuerdo con el poder. En este sistema, el grupo de las mujeres se encuentra subordinado al de los hombres, en tanto son percibidas como desiguales e incluso inferiores. Una característica del sistema patriarcal es el que se encuentra presente en todos los aspectos de la vida diaria. Aquí lo pone la Suprema Corte, o sea, eso no se ha extinguido, continúa. Y nosotros, si nos remontamos a la historia, identificamos que a partir de 1953, y claro, mucho antes, en la primera constitución de 1821 y posterior a la de 1824, aún no se contemplaba a las mujeres para el voto, sino hasta 1953, que fue como la primera vez en la historia de México en el cual ya se contemplaba el voto para la mujer, y eso está en el artículo 34 de la Constitución mexicana, en la parte dogmática, la cual ya se incluye que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 y tener un modo honesto de vivir. Siempre y cuando cumplamos con estas variantes, nosotros podemos votar y ser votados. Y posteriormente vimos en la UCA 2 la diversidad sexogenérica y reconocimiento. Aquí ya nos adentramos más a lo que cita la autora Butler en su libro, que es posterior a lo es transgénero, lo no binario y lo genérico fluido. Aquí ya vemos muchísimo más eh, identidades, y no solamente el cis hombre, cis mujer, sino que ya abarcamos en la importancia también de las políticas públicas y marcos legales y los derechos con perspectiva de género que lo defienden. En la UCA 3, pues estuvimos viendo lo que es la estructura de poder, la división sexual del trabajo, la violencia de género y la exclusión educativa. Algo que comentábamos en un foro en el Senado de la República es como más del 40% de niños, de niñas, perdón, de niñas abandonan la educación primaria y secundaria por temas de menstruación. Actualmente me parece que el Partido Movimiento Ciudadano está implementando una política pública para que el tema de la menstruación ya no sea un tabú, y a nivel nacional ya se está implementando en baños de niñas este tema de las toallas sanitarias, y en el trabajo que toda mujer en su ciclo de menstruación
pues pueda faltar al trabajo, justificando, claro, el tema de la menstruación, porque no todos los cuerpos de las mujeres son iguales. Eso es por una parte, en la división sexual del trabajo y en la violencia de género, pues esto va, aún existe y esa brecha, ese sesgo en las grandes empresas, tanto políticas como privadas, el tema de la exclusión al género femenino. eh, la mayor parte de los burócratas o de las personas líderes o que se hacen llamar líderes, pues ocupan los mejores puestos. Sí hay mujeres que resaltan, pero son muy pocas. Son muy pocas a fin de que buscas en Google mujeres en México que ocupan los mejores puestos, pues bien, si tenemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no en todos los círculos sociales están dentro las mujeres. Y pues hasta aquí, profesora, mi participación. Digo, es algo muy, muy breve, pero pues ahí. Perfecto, Fernando. Creo que hiciste una recapitulación perfecta de resumen. O voy a ponerlo en el correo, que si alguien quiere un recap completo de la UCA, de puntos principales, eh, escuche esta parte de tu resumen. Muchísimas gracias. Em, vale, nos quedan como 3 minutitos de llamada, entonces, si les parece más bien, la vamos a pausar para que no me corte la inspiración en la tercera ola del feminismo. Y solo de nuevo agradecerte por la participación, Fernando, y reconocer eh, este esfuerzo que haces por traernos también y compartir como de tu experiencia y lo que trabajas y sabes y conoces por otro lado, de ponerlo en la mesa para que tengamos otras cosas que están pasando en la realidad presente más allá de la teoría y, y los nombres. Muchas gracias. De nada, profesora, gracias. Vale, denme, entonces, termino la llamada y regresamos al mismo enlace como siempre para continuar y terminar, ¿va?